Hoy quiero compartir contigo una historia que me ha cambiado la forma de entender el dolor, el sufrimiento y la fidelidad a Cristo. Es una historia que me ha hecho llorar, que me ha hecho arrodillarme y que me ha enseñado que hay momentos en la vida donde nuestra fe no se mide por las palabras que decimos, sino por el precio que estamos dispuestos a pagar por ella. Si alguna vez has sentido que tu fe es débil, si alguna vez te has preguntado si realmente podrías mantenerte firme ante la prueba más grande de tu vida, esta historia te va a tocar el corazón de una manera que no imaginas. Te voy a contar la historia de una mujer anciana que eligió el fuego antes que negar a su Señor, una mujer a quien le arrancaron los dientes uno por uno, y que aún así no dejó de confesar el nombre de Jesús. Su nombre es Apolonia, y su testimonio ha atravesado 20 siglos para llegar hasta nosotros y recordarnos que la verdadera fe no se dobla, no se negocia, no se vende. Y antes de que sigas escuchando, quiero pedirte algo. Si esta historia te toca el corazón, si algo dentro de ti resuena con lo que voy a compartir, suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún testimonio de fe y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios nunca abandona a los suyos, incluso en medio del dolor más terrible. Déjame también un comentario contándome qué santo ha marcado tu vida. ¿Qué testimonio te ha fortalecido en los momentos difíciles? Ahora sí, respira hondo conmigo, prepara tu corazón y vamos juntos a conocer a Santa Apolonia, la mártir del dolor y la fe. Estamos en el año 248 después de Cristo y Alejandría, esa ciudad majestuosa de Egipto que fue cuna de filósofos, matemáticos y pensadores, esa ciudad que albergaba una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo, se ha convertido en un campo de batalla espiritual. El emperador Decio ha desatado una de las persecuciones más feroces contra los cristianos en toda la historia del Imperio Romano. No es la primera persecución, no será la última, pero esta tiene algo particularmente cruel. No solo busca matar a los cristianos, busca quebrarlos, humillarlos, hacerlos renegar públicamente de su fe. Decio ha ordenado que todos los habitantes del imperio deben ofrecer sacrificios a los dioses romanos y al emperador mismo, y deben hacerlo delante de testigos, obteniendo un certificado que pruebe su lealtad. Los que se niegan son torturados, exiliados o ejecutados. Y en Alejandría, esta orden ha desatado algo todavía peor, una turba enfurecida, alimentada por el odio, la ignorancia y el fanatismo, ha comenzado a cazar cristianos como si fueran animales. Imagina por un momento cómo era esa ciudad en ese tiempo. Alejandría era una metrópolis cosmopolita, llena de culturas, religiones, lenguas. Ahí convivían egipcios, griegos, romanos, judíos y, por supuesto, cristianos. La comunidad cristiana de Alejandría era vibrante y creciente. Tenían sus reuniones secretas, sus catacumbas, sus hogares donde partían el pan y celebraban la Eucaristía en la clandestinidad. Pero cuando comenzó la persecución, todo cambió. De pronto, tus vecinos podían denunciarte. De pronto, reunirse para orar se convirtió en un acto que podía costarte la vida. De pronto, a llevar una cruz o mencionar el nombre de Jesús en público era firmar tu sentencia de muerte. Y en medio de ese terror, en medio de esa oscuridad espiritual, vivía una mujer llamada Apolonia. Era una mujer mayor. Las fuentes históricas nos dicen que ya era anciana en el momento de su martirio. No sabemos exactamente cuántos años tenía,
pero era de esas mujeres que llevaban décadas sirviendo a la comunidad cristiana, de esas que todos conocían, de esas que habían visto crecer a varias generaciones de creyentes. Apolonia era virgen consagrada, había dedicado toda su vida a Cristo y era conocida por su piedad, su bondad y su firmeza en la fe. Era de esas cristianas que no hacían ruido, pero cuya presencia era una luz silenciosa en medio de la comunidad. Era de esas que visitaban a los enfermos, que compartían su pan con los más pobres y de que oraban por horas en la soledad de su habitación. Su vida entera había sido una ofrenda continua a Dios. Pero un día todo cambió para ella. Un día la turba llegó a su puerta. Sabemos por el testimonio del obispo Dionisio de Alejandría, quien fue contemporáneo de estos hechos y sobrevivió a la persecución, que la turba comenzó a arrasar barrios enteros buscando cristianos. Entraban a las casas, sacaban a hombres, mujeres, ancianos, incluso niños. Los golpeaban en las calles, les arrebataban sus pertenencias, incendiaban sus hogares. Era un caos de violencia irracional, alimentado por el odio y el miedo. Y Apolonia fue una de las víctimas de esa cacería humana. La sacaron de su casa a rastras. Esta mujer anciana, indefensa, que nunca había hecho mal a nadie, que había dedicado su vida entera a amar a Dios y a servir a su prójimo, o fue arrastrada por las calles como si fuera una criminal. La turba la rodeó, gritando, escupiéndole, insultándola. Le gritaban que renegara de Cristo, que ofreciera sacrificio a los dioses, que salvara su vida. Pero Apolonia guardó silencio. Ese silencio, hermano, hermana que me escuchas, no era el silencio del miedo. Era el silencio de quien ha tomado una decisión. Era el silencio de quien sabe que hay cosas por las que vale la pena morir. Era el silencio de quien ha encontrado un tesoro tan grande que ningún tesoro terrenal puede compararse con él. Y entonces comenzó el tormento. Los hombres de la turba, enfurecidos por su silencio, decidieron quebrantarla de la manera más cruel que pudieron imaginar. Decidieron atacarla en su rostro, en su boca, en uno de los puntos más sensibles y dolorosos del cuerpo humano, y comenzaron a golpearla en la cara con tanta fuerza que le rompieron los dientes, uno por uno. Imagina ese dolor, amigo mío. Imagina no un golpe, no dos, sino golpe tras golpe, quebrando cada diente, astillándolos, arrancándolos de raíz. El dolor debió ser insoportable. La sangre le llenaba la boca, le corría por el rostro. Sus mejillas se hincharon, su mandíbula probablemente se fracturó en varios lugares. Y en medio de ese dolor atroz, en medio de esa tortura despiadada, la turba seguía gritándole que renegara de Cristo. Pero Apolonia no renunció. Entre la sangre y el dolor, entre los gritos y los insultos, esta anciana mujer se mantuvo firme. No salió de su boca ninguna blasfemia contra Cristo. No salió ninguna negación. Solo gemidos de dolor. Pero también, según los testimonios, oraciones susurradas. Incluso mientras le destrozaban la boca, oraba. Incluso mientras el dolor la atravesaba como lanzas de fuego, su corazón estaba con Jesús. Hermano, hermana, ¿te das cuenta del nivel de fe que estoy describiendo? No estoy hablando de una fe teórica, de una fe de palabras bonitas dichas en la comodidad de una iglesia. Estoy hablando de una fe que resiste cuando todo tu cuerpo grita que te rindas, cuando cada nervio de tu ser te suplica que hagas lo que sea necesario para detener el dolor. Y aquí quiero detenerme un momento y hablarte directamente a ti que me escuchas. Tal vez estás pasando por un dolor físico real en este momento, tal vez una enfermedad, una condición crónica, un sufrimiento en tu cuerpo que no se va. O tal vez es un dolor emocional,
una herida del alma que duele tanto como cualquier dolor físico, y te has preguntado, ¿dónde está Dios en medio de este dolor? ¿Por qué permite que sufra? Santa Apolonia no nos da una respuesta teológica compleja a esa pregunta. Nos da algo mucho más poderoso. Nos da su testimonio. Nos muestra que Dios no siempre nos libra del dolor, pero siempre nos acompaña en él. Que la gracia de Dios no siempre se manifiesta quitando la cruz, sino dándonos la fuerza sobrenatural para cargarla. Apolonia experimentó el dolor más intenso, pero en ese dolor Cristo estaba con ella. En ese dolor ella se unió al sufrimiento de Cristo en la cruz. En ese dolor su fe se purificó como el oro en el fuego. Pero la historia no termina ahí. Después de destrozarle la boca, después de dejarla desfigurada y sangrando, la turba decidió llevar su crueldad un paso más allá. Construyeron una hoguera, una gran pira de leños, de ramas secas, de todo lo que pudiera arder con fuerza. Y mientras las llamas comenzaban a crecer, mientras el humo empezaba a elevarse al cielo, arrastraron a Apolonia hasta ese fuego. La pusieron frente a las llamas, tan cerca que el calor debió quemar su piel. Y le dieron un ultimátum final. O reniega de Cristo ahora mismo, o te arrojamos al fuego viva. Hermano, hermana, ¿puedes imaginarte ese momento? Estás frente al fuego. Sientes el calor abrasador. Ya has sufrido un dolor indescriptible en tu boca. Tu cuerpo está débil, golpeado, sangrando. Eres una mujer anciana, sin fuerzas físicas para resistir. Y todo lo que tienes que hacer para salvarte es decir unas palabras, solo unas palabras. Reniego de Cristo. Ofrezco sacrificio a los dioses. Solo eso, y podrías irte a casa, curarte, vivir tus últimos años en paz. Nadie te juzgaría. Eras una anciana indefensa bajo amenaza de muerte. Hasta la misma Iglesia, en siglos posteriores, desarrolló la doctrina de que en casos de extrema presión y peligro de muerte, ciertas concesiones externas podrían ser perdonadas si el corazón permanecía fiel. Pero Apolonia no conocía esas doctrinas futuras. Apolonia solo conocía una cosa. Ella amaba a Jesús más que a su propia vida. Y aquí ocurre algo extraordinario, algo que hace que Santa Apolonia sea única entre los mártires. Según el testimonio del obispo Dionisio, que es nuestra fuente más confiable sobre su martirio, Apolonia hizo algo inesperado. Pidió un momento. Los captores, tal vez pensando que finalmente iba a ceder, que iba a renegar de su fe, le dieron ese momento. Y Apolonia, en ese breve instante, hizo lo que parecería una locura a los ojos del mundo, pero que para los ojos de la fe es el acto de amor más grande que un ser humano puede realizar. Ella misma, voluntariamente, se arrojó al fuego. No esperó a que la empujaran. No fue arrastrada contra su voluntad. Ella, con sus propios pies, con sus propias fuerzas, dio el paso hacia las llamas. Se entregó completamente. Eligió el martirio, no como algo que le fue impuesto, sino como un acto de amor radical hacia Cristo. Y en ese fuego su cuerpo fue consumido, pero su espíritu voló hacia los brazos de su amado. En ese fuego terminó su vida terrenal, pero comenzó su vida eterna. En ese fuego los verdugos pensaron que destruían a una cristiana más, pero en realidad estaban siendo testigos del nacimiento de una santa. Ahora, antes de continuar, quiero que hagamos una pausa y reflexionemos juntos sobre lo que acabamos de escuchar. Y quiero pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, si algo dentro de ti está siendo movido por el Espíritu Santo, no dejes pasar este momento. Comparte este video ahora mismo
con alguien que conozcas que esté pasando por una prueba difícil, con alguien que necesite ver un ejemplo de fe inquebrantable. Dale like para que más personas puedan conocer este testimonio. Y por favor, déjame un comentario contándome. ¿Qué te está enseñando la historia de Santa Apolonia? ¿Qué área de tu vida necesita hoy más fe y más confianza en Dios? Me encanta leer sus comentarios, me encanta orar por cada uno de ustedes. Ahora sí, sigamos profundizando en esta historia que tiene tanto que enseñarnos. El acto de Apolonia de arrojarse voluntariamente al fuego causó un debate en la iglesia primitiva. Algunos se preguntaban, ¿fue correcto que lo hiciera? ¿No es eso técnicamente quitarse la vida? ¿No es eso un suicidio que la iglesia condena? Estas preguntas circularon entre los teólogos y los padres de la iglesia en los siglos siguientes. Pero la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, llegó a una conclusión clara. Lo que hizo Apolonia no fue suicidio. Fue martirio en su forma más pura. ¿Por qué? Porque su intención no era destruirse a sí misma. Su intención era dar testimonio de Cristo. No estaba huyendo de la vida, estaba corriendo hacia su Señor. No estaba rechazando el don de la existencia, estaba abrazando el don del martirio. San Agustín, ese gran doctor de la Iglesia que vivió 1 siglo y medio después de Apolonia, reflexionó sobre su caso. Y él, que normalmente era muy estricto en condenar cualquier forma de quitarse la vida, o hizo una excepción para Apolonia. Dijo que ella actuó bajo una inspiración especial del Espíritu Santo, que su acto no fue producto de la desesperación ni de la locura, sino de una gracia mística, de una unión tan profunda con Cristo, que su voluntad se fundió completamente con la voluntad divina en ese momento. Era como si Cristo mismo, desde la cruz, le hubiera dicho, «Ven, amada mía, ven a mí». Y ella respondió con todo su ser, «Sí, Señor, voy». Y esto es algo profundamente importante para nosotros hoy, hermanos. Vivimos en un tiempo donde el sufrimiento se ve como algo que hay que evitar a toda costa. Vivimos en una cultura que nos dice que el placer es el bien supremo y que el dolor es el mal supremo. Que si algo nos duele, tenemos el derecho, incluso la obligación, de detenerlo de cualquier manera posible. Y bajo esa lógica, a muchos han llegado a justificar cosas terribles: la eutanasia, el aborto, el abandono de las personas mayores o enfermas. Todo bajo el pretexto de evitar el sufrimiento. Pero Apolonia nos enseña algo radicalmente diferente. Nos enseña que el sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, cuando se une al sufrimiento de Cristo en la cruz, tiene un valor redentor infinito. Nos enseña que hay cosas más importantes que evitar el dolor. Nos enseña que la fidelidad a la verdad, la fidelidad a Cristo, vale más que la comodidad, más que la seguridad, más que la vida misma. Nos enseña que el martirio no es una derrota, es una victoria. No es un final trágico, es un comienzo glorioso. Piénsalo de esta manera. Si Apolonia hubiera renegado de Cristo, habría vivido tal vez unos años más. Habría evitado el dolor de esos últimos momentos, pero habría perdido su alma. Habría traicionado al amor de su vida. Habría roto su relación con Dios. Y cuando finalmente muriera de causas naturales unos años después, ¿qué habría enfrentado en el juicio? En cambio, eligiendo el martirio, eligiendo la fidelidad hasta el final, no solo salvó su alma, no solo cumplió su vocación, sino que se convirtió en luz para millones de personas a lo largo de 20 siglos. Su muerte no fue un desperdicio. Fue una semilla plantada en tierra fértil que ha producido fruto abundante. Jesús mismo nos dice en el Evangelio,
El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Esas palabras, hermano, hermana, no son una metáfora bonita. Son la ley espiritual más profunda del universo. Son el principio que rige el reino de Dios. Y Apolonia las tomó literalmente. Perdió su vida por Cristo, y al perderla, la ganó para siempre. Después de su martirio, la noticia de lo que había hecho Apolonia se extendió rápidamente por toda la comunidad cristiana de Alejandría, y más allá. El obispo Dionisio escribió sobre ella en una carta que envió a otros obispos, contando su historia como ejemplo supremo de fe y valentía. Los cristianos comenzaron a hablar de ella con reverencia, con admiración, con lágrimas en los ojos. Algunos habían sido testigos directos de su martirio, otros lo escucharon de boca de esos testigos. Y todos coincidían. Habían presenciado algo santo, algo que iba más allá de lo humano. En los años y siglos siguientes, el culto a Santa Apolonia se extendió por todo el mundo cristiano. Se construyeron iglesias en su honor, se pintaron íconos de ella, se escribieron himnos cantando su valentía. Y algo muy particular comenzó a ocurrir. Las personas que sufrían de dolores de muelas y enfermedades dentales comenzaron a invocarla, a pedirle su intercesión. ¿Por qué? Por la forma tan específica en que fue martirizada. Ella, que sufrió el tormento más atroz en su boca, se convirtió en la protectora celestial de todos los que sufren en esa parte del cuerpo. Y esto es algo hermoso de la providencia de Dios, ¿no te parece? Incluso el método de tortura que sus verdugos eligieron para quebrantarla se convirtió en la fuente de su gloria. Incluso ese dolor específico, tan particular, tan humano, se transformó en un punto de conexión entre ella y millones de personas a lo largo de la historia que han experimentado dolores similares. ¿Cuántas personas, a lo largo de los siglos, te han sufrido terriblemente por infecciones dentales, por muelas rotas, por abscesos dolorosos, y han elevado sus ojos al cielo diciendo: «Santa Apolonia, tú que conociste este dolor, intercede por mí»? ¿Y cuántos testimonios existen de personas que, después de invocarla con fe, han experimentado alivio, han encontrado al dentista adecuado, han recibido la gracia de soportar el dolor con paciencia? Hasta el día de hoy, en muchas partes del mundo católico, los dentistas tienen una imagen de Santa Apolonia en sus consultorios. Ella es su patrona, su protectora celestial. Hay una hermosa tradición en algunos países de rezar a Santa Apolonia antes de cualquier procedimiento dental, pidiendo que intervenga para que todo salga bien, para que el dolor sea mínimo, para que el tratamiento sea exitoso. Y yo me pregunto, ¿no es esto una muestra hermosa de cómo Dios transforma todo? Incluso el sufrimiento más terrible puede convertirse en fuente de consuelo para otros. Incluso la tortura más cruel puede transformarse en un ministerio de sanación. Pero más allá de ser la patrona de los dentistas y de quienes sufren dolores de muelas, Apolonia tiene un mensaje mucho más profundo para todos nosotros. Su vida y su muerte nos plantean preguntas fundamentales sobre nuestra propia fe. Y aquí quiero detenerme y preguntarte directamente, amigo, amiga que me escuchas, ¿por qué crees en Jesús? ¿Qué significa realmente tu fe para ti? ¿Es algo superficial, algo cultural, algo que heredaste pero nunca has profundizado? ¿O es algo por lo que estarías dispuesto a pagar un precio real? Porque mira, o es fácil ser cristiano cuando ser cristiano no cuesta nada. Es fácil decir, yo creo en Jesús, cuando todos a tu alrededor también lo dicen. Cuando es socialmente aceptable,
cuando incluso te trae beneficios. Es fácil ir a misa el domingo cuando es parte de tu rutina cómoda. Es fácil rezar cuando todo va bien en tu vida. Pero la pregunta que Apolonia nos hace es: ¿qué pasa cuando tu fe te cueste algo? ¿Qué pasa cuando seguir a Cristo signifique perder algo valioso? ¿Qué pasa cuando tu fidelidad a Él entre en conflicto con tus intereses, tu comodidad, tu seguridad? Tal vez no vives en un lugar donde haya persecución física contra los cristianos. Tal vez nadie va a venir a tu puerta a arrestarte por creer en Jesús. Pero eso no significa que tu fe no sea probada. Tu fe es probada cada día, de maneras más sutiles, pero igual de reales. Es probada cuando tienes que elegir entre un negocio lucrativo pero deshonesto y mantener tu integridad. Es probada cuando tienes que elegir entre la popularidad y la verdad. Es probada cuando tienes que elegir entre una relación que te aleja de Dios y la soledad. Es probada cuando tienes que elegir entre el placer inmediato y la pureza. Es probada cuando tienes que elegir entre el odio y el perdón. Es probada cuando tienes que elegir entre la venganza y la misericordia. Y en todos esos momentos, pequeños o grandes, estamos respondiendo a la misma pregunta que Apolonia respondió. ¿Realmente creo en Cristo? ¿Realmente vale la pena para mí? ¿Realmente estoy dispuesto a pagar el precio del discipulado? Y si descubres que tu respuesta es tibia, que tu fe es débil, que no estás seguro de poder mantenerte firme, no te desesperes. Más bien, haz lo que Apolonia hizo durante toda su vida antes de su martirio. Acércate a Cristo cada día. Cultiva tu relación con Él. Aliméntate de la Eucaristía. Sumerge en la oración. Estudia su palabra. Porque nadie se convierte en mártir de la noche a la mañana. Apolonia pudo resistir en esos momentos finales, porque había pasado décadas preparándose espiritualmente sin saberlo. Su vida entera, de fidelidad pequeña y cotidiana, la preparó para su acto final, de fidelidad heroica. Permíteme contarte algo que he aprendido en mi propio camino de fe. He pasado por momentos en los que he sido tentado a comprometerme, a ceder, a tomar el camino fácil. Y en esos momentos, cuando he sentido que mi fe flaqueaba, he encontrado fuerza en los testimonios de los mártires como Apolonia. Me he preguntado, si ella pudo mantenerse firme ante el fuego literal, ¿no puedo yo mantenerme firme ante esta pequeña incomodidad? Si ella pudo soportar que le destrozaran la boca, ¿no puedo yo soportar que me critiquen o se burlen de mí? Si ella estuvo dispuesta a darlo todo, ¿no puedo yo dar esto poco que me están pidiendo? Y no te estoy diciendo esto para hacerte sentir culpable o para comparar tu sufrimiento con el de ella y minimizarlo. Al contrario, te lo digo porque los santos no están ahí para hacernos sentir mal. Están ahí para inspirarnos, para mostrarnos lo que es posible con la gracia de Dios, para recordarnos que no estamos solos en esta lucha. Cuando conocemos las historias de los mártires, algo se enciende dentro de nosotros, una chispa de valentía, un deseo de ser mejores, una confianza renovada en que Dios puede hacernos capaces de más de lo que creemos posibles. Ahora, déjame hablarte sobre el contexto más amplio de la persecución en la que Apolonia dio su vida. La persecución de Decio no fue un evento aislado. Fue parte de un patrón que se repitió muchas veces en los primeros 3 siglos del cristianismo. Desde Nerón en el año 64, pasando por Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, hasta llegar a Decio y luego Diocleciano, los cristianos fueron perseguidos una y otra vez. Pero cada persecución solo hacía que la Iglesia creciera más. La sangre de los mártires, como dijo Tertuliano,
era semilla de nuevos cristianos. ¿Por qué? Porque cuando las personas veían a los cristianos morir con esa paz, con esa confianza, con ese gozo incluso en medio del sufrimiento más atroz, no podían evitar preguntarse: ¿qué tienen estos cristianos que yo no tengo? ¿Qué les da esa fuerza? ¿En quién confían que les permite enfrentar la muerte sin miedo? Y muchos, al investigar, al acercarse a las comunidades cristianas, al escuchar el Evangelio, descubrían la respuesta: Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre, que murió en una cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que vive para siempre, ofreciendo vida eterna a todos los que creen en Él. Apolonia fue una de miles, tal vez millones de mártires que murieron en esos primeros siglos. No todos conocemos sus nombres, no todos tienen su fiesta en el calendario litúrgico, pero todos, cada uno de ellos, contribuyó a la victoria final del cristianismo sobre el paganismo romano. Cada uno de ellos plantó una semilla, cada uno de ellos fue un testigo de la verdad. Y en el año 313, de cuando el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, dando libertad de culto a los cristianos, y luego él mismo se convirtió al cristianismo, la victoria estaba completa. El imperio que había tratado de destruir a la Iglesia terminó siendo conquistado por la Iglesia, no con espadas ni ejércitos, sino con amor, con fe, con el poder del testimonio. Y eso, hermano, hermana, es lo que significa realmente ser testigo. La palabra mártir en griego significa literalmente testigo. Un mártir es alguien que da testimonio de Cristo, alguien que muestra con su vida entera que Jesús es real, que Jesús vale la pena, que Jesús es digno de toda nuestra devoción y confianza. Y aunque la mayoría de nosotros no seremos llamados a ser mártires en el sentido de morir físicamente por la fe, todos estamos llamados a ser testigos. Estamos llamados a vivir de tal manera que las personas a nuestro alrededor vean algo diferente en nosotros, algo que no pueden explicar con lógica natural, algo que solo puede explicarse por la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo somos testigos en el siglo XXI? Hay muchas maneras, pero déjame sugerirte algunas. Primero, viviendo con integridad. Que tus palabras coincidan con tus acciones. Que no haya hipocresía en ti. Que cuando las personas te conozcan, vean que realmente crees lo que dices que crees. Segundo, viviendo con amor. Un amor que va más allá de tus círculos cómodos, que alcanza a los difíciles, a los que no te caen bien, incluso a tus enemigos. Un amor que es paciente, que es amable, que perdona, que sirve. Tercero, viviendo con esperanza. Especialmente en tiempos difíciles, de cuando todo parece oscuro, tu esperanza en Cristo debe brillar. No una esperanza ingenua que niega la realidad, sino una esperanza profunda que sabe que Dios tiene la última palabra, que sabe que el sufrimiento no es el final de la historia. Y cuarto, y esto es crucial, compartiendo tu fe con palabras cuando sea apropiado. No imponiendo, no siendo agresivo o irrespetuoso, pero tampoco escondiéndote. Si alguien te pregunta por qué tienes paz en medio de la tormenta, cuéntale de Jesús. Si alguien te pregunta cómo superaste esa prueba terrible, cuéntale de Jesús. Si alguien te pregunta de dónde sacas la fuerza para perdonar lo imperdonable, cuéntale de Jesús. Y si nunca te preguntan, tal vez sea porque no ven nada diferente en ti. Y si no ven nada diferente en ti, entonces necesitas preguntarte si realmente Cristo está transformando tu vida o si solo es una etiqueta que llevas. Volvamos a Apolonia. Quiero que imaginemos juntos sus últimos momentos con más detalle.
Quiero que entremos en su experiencia tanto como podamos, porque creo que hay mucho que aprender ahí. Está parada frente al fuego. Siente el calor intenso en su rostro. El humo le irrita los ojos. Escucha el crepitar de las llamas, ese sonido aterrador que le dice que en unos segundos esas llamas van a consumir su carne. Su boca le duele terriblemente. Cada respiración le causa dolor. Tiene que estar asustada. Era humana después de todo. El miedo ante el fuego es instintivo, es parte de nuestra naturaleza. No creo que Apolonia no sintiera miedo. Creo que lo sintió. Pero también sintió algo más fuerte que el miedo. Adi sintió la presencia de Cristo. Sintió en lo profundo de su espíritu que Él estaba con ella, que la estaba esperando del otro lado de esas llamas. Y sintió amor, un amor tan intenso, tan puro, tan absoluto, que hacía que cualquier sufrimiento temporal valiera la pena. Era el mismo amor que movió a Cristo a ir a la cruz. El mismo amor que hizo que Él soportara los clavos, la corona de espinas, la lanza en el costado. El amor que no retrocede ante el sacrificio, porque sabe que del otro lado está la redención. Y en ese momento, Apolonia tomó su decisión. No fue una decisión impulsiva, no fue un acto de desesperación, ni de locura. Fue una decisión meditada, clara, libre. Ella eligió, y esa palabra es tan importante, eligió. No fue forzada, no fue arrastrada, no fue víctima pasiva. Fue protagonista activa de su propio martirio. Dio el paso, se lanzó a los brazos de su Señor a través del fuego. ¿Qué sintió en esos últimos segundos? No lo sabemos con certeza, pero los testimonios de otros mártires que murieron quemados nos dan algunas pistas. Muchos reportaron que en medio del fuego sintieron una paz sobrenatural. Algunos dijeron que no sintieron dolor, que fue como si Dios los anestesiara milagrosamente. Otros dijeron que sí sintieron el dolor, pero que simultáneamente sentían un gozo inexplicable, como si estuvieran participando de una manera especial en el sufrimiento de Cristo. Y algunos reportaron visiones. Vieron el cielo abierto, vieron ángeles, vieron a Cristo mismo viniendo a recibirlos. No sé cuál fue la experiencia exacta de Apolonia, pero sí sé esto. Su sufrimiento no duró más que unos momentos, y después de esos momentos entró en la felicidad eterna. Después de esos momentos, vio cara a cara a aquel que había amado toda su vida. Después de esos momentos, escuchó las palabras más dulces que un alma puede escuchar. Bien hecho, sierva buena y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y desde ese día hasta hoy, Apolonia está en la presencia de Dios, no como un espíritu sin cuerpo flotando en alguna dimensión etérea, sino con su cuerpo resucitado, glorificado, como todos los santos que han partido antes que nosotros y que esperan la resurrección final. Un cuerpo que ya no conoce dolor, que ya no puede ser herido, que es perfecto y eterno. Y con ese cuerpo glorificado, ella intercede por nosotros, ella ora por nosotros, ella lleva nuestras peticiones ante el trono de Dios. Esto es algo que a veces los cristianos no católicos no entienden bien. Nos preguntan, ¿por qué oran a los santos? ¿Por qué no oran directamente a Dios? Y la respuesta es, hacemos ambas cosas. Oramos directamente a Dios todo el tiempo, pero también pedimos la intercesión de los santos, no porque ellos sean dioses, no porque tengan poder propio, sino porque son nuestros hermanos y hermanas mayores en la fe, porque están más cerca de Dios que nosotros, porque sus oraciones son poderosas. Es como cuando le pides a un amigo que ore por ti. No estás adorando a tu amigo, simplemente reconoces que la oración de un justo vale mucho, como dice la Escritura.
Y si la oración de un justo en la tierra vale mucho, ¿cuánto más la oración de un santo en el cielo, que ya está perfeccionado, que ya está completamente libre del pecado, que ve a Dios cara a cara? Por eso invocamos a Santa Apolonia. Por eso le pedimos que interceda por nosotros en nuestros dolores físicos, en nuestras luchas espirituales, en nuestras tentaciones a ceder ante la presión del mundo. Permíteme compartir contigo una oración tradicional a Santa Apolonia que se ha rezado durante siglos. Si quieres, puedes rezarla conmigo ahora, o puedes memorizarla para rezarla cuando la necesites. Oh gloriosa Santa Apolonia, que con tu martirio testimoniaste la fe en Cristo y que soportaste con valentía el terrible tormento en tu boca. Mira con compasión a quienes sufrimos dolores dentales y enfermedades en la boca. Intercede por nosotros ante el trono de Dios para que seamos aliviados de nuestro sufrimiento físico y, más importante aún, para que seamos fortalecidos en nuestra fe como tú lo fuiste. Ayúdanos a ofrecer nuestros dolores a Cristo, uniéndolos a su pasión, para la salvación de nuestras almas y la de todo el mundo. Amén. Hermosa oración, ¿verdad? Simple, directa, pero llena de fe. Y fíjate cómo la oración no solo pide alivio del dolor físico, sino también fortalecimiento en la fe, porque esa es la prioridad. El dolor físico es temporal, nuestra alma es eterna, y Apolonia lo entendió perfectamente. Ahora quiero hablarte sobre algo que tal vez te estés preguntando. ¿Era necesario que Apolonia muriera? ¿No podría Dios haberla salvado? ¿No podría haber enviado un ángel a rescatarla, como hizo con Pedro cuando estaba en prisión? ¿No podría haber cegado a la turba, confundido sus mentes, causado alguna intervención milagrosa para liberarla? Por supuesto que podría. Dios es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Pero Dios, en su sabiduría infinita, o permite cosas que a nosotros nos parecen inexplicables. Permite que sus santos sufran. Permite que los justos sean perseguidos. Permite que los inocentes mueran. ¿Por qué? No siempre lo entendemos completamente, pero lo que sí sabemos es esto. Dios puede sacar bien incluso del mal más terrible. Dios puede usar incluso el sufrimiento injusto para propósitos redentores que van más allá de nuestra comprensión. Si Dios hubiera salvado a Apolonia de manera milagrosa, habría sido maravilloso en ese momento. Pero su testimonio no habría tenido el mismo impacto. Su historia no se habría contado durante 20 siglos. Su ejemplo no habría inspirado a millones de cristianos a mantenerse firmes en sus propias pruebas. Su intercesión no estaría disponible para nosotros hoy. A veces, Dios permite la muerte del cuerpo para dar vida al espíritu de muchos. Y esto nos lleva a una verdad profunda sobre el cristianismo que lo distingue de cualquier otra religión o filosofía. Nosotros no huimos del sufrimiento como si fuera simplemente malo. Lo reconocemos como consecuencia del pecado, sí, pero también lo vemos como algo que puede ser redimido, algo que puede tener significado, algo que puede unirse al sufrimiento de Cristo en la cruz para la salvación del mundo. San Pablo lo dice de esta manera en su carta a los Colosenses. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia. Eso es revolucionario. Pablo está diciendo que nuestro sufrimiento, cuando lo ofrecemos a Dios, cuando lo unimos al sufrimiento de Cristo, no es inútil, tiene un valor redentor, contribuye a la obra de salvación que Cristo comenzó. Y eso es exactamente lo que hizo Apolonia. Su sufrimiento no fue desperdiciado, fue ofrecido, fue transformado, fue usado por Dios para propósitos eternos. Y tú, amigo, amiga que me escuchas,
tú también puedes hacer eso con tu sufrimiento. Sea cual sea el dolor que estés experimentando ahora mismo, físico, emocional, espiritual, no tiene que ser inútil. Puedes ofrecérselo a Dios. Puedes decirle: Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero confío en ti. Tomo este dolor y lo uno al dolor que sufriste en la cruz. Úsalo como tú quieras para tu gloria y para la salvación de las almas. Y cuando haces eso, tu sufrimiento se transforma. No desaparece necesariamente, pero su naturaleza cambia. Ya no es solo dolor sin sentido. Es ahora dolor redentor, dolor con propósito, dolor que te acerca a Cristo y que beneficia al mundo de maneras que tal vez nunca conozcas completamente en esta vida. Antes de continuar, quiero hacer otra pausa y pedirte nuevamente que si este mensaje te está bendiciendo, lo compartas. Hay tantas personas sufriendo ahora mismo, tantas personas que necesitan escuchar que su dolor no es inútil, que hay esperanza, que hay un Dios que los ama y que camina con ellos en el valle de sombra de muerte. Tal vez conoces a alguien que está pasando por una enfermedad grave, por una depresión profunda, por una pérdida devastadora. Comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente lo que necesitan escuchar hoy. Y deja tu comentario también. Cuéntame cómo Dios te ha ayudado en tus propios sufrimientos. Tus testimonios bendicen a otros que los leen. Sigamos. Quiero que veamos cómo se desarrolló la veneración a Santa Apolonia a través de los siglos. Como mencioné antes, su culto se extendió rápidamente. En el siglo IV, después de que terminaron las persecuciones, comenzó lo que llamamos la Edad de Oro de la hagiografía, que es el estudio y la escritura sobre las vidas de los santos. Los cristianos querían preservar las historias de los mártires para que nunca fueran olvidadas. Y Apolonia estaba siempre entre los nombres mencionados. En el arte cristiano primitivo comenzaron a aparecer representaciones de ella. Generalmente la mostraban como una mujer mayor, a veces sosteniendo unas pinzas con un diente, simbolizando su martirio. Otras veces la mostraban con una palma, que es el símbolo universal del martirio en el arte cristiano. Y en algunas representaciones la mostraban con un libro, simbolizando las sagradas escrituras y su conocimiento profundo de la fe. A medida que el cristianismo se expandió por Europa en los siglos siguientes, la devoción a Santa Apolonia llegó a todos los rincones del continente. Se construyeron iglesias dedicadas a ella en Italia, Francia, Alemania, España, Portugal. Cada región desarrolló sus propias tradiciones y formas de honrarla. En algunos lugares, su fiesta se celebraba con procesiones y representaciones dramáticas de su martirio. En otros, se desarrollaron tradiciones de bendecir a las personas que sufrían dolores dentales en su día festivo, el 9 de febrero. Y aquí quiero detenerme en algo hermoso. El 9 de febrero, el día en que la Iglesia celebra a Santa Apolonia, o cae justo después del tiempo de Navidad y antes de la Cuaresma en la mayoría de los años. Es como si la liturgia de la Iglesia nos estuviera preparando. Celebramos el nacimiento de Cristo, la encarnación del amor divino. Y luego, antes de entrar en la Cuaresma, donde contemplamos su pasión, se nos presenta el ejemplo de Apolonia, que nos muestra lo que significa seguir a Cristo hasta el final. Es una pedagogía espiritual perfecta. Y hablando de la Cuaresma, Santa Apolonia tiene muchísimo que enseñarnos sobre ese tiempo sagrado. La Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua a través del ayuno, la oración y la limosna. Es un tiempo en que voluntariamente tomamos sobre nosotros pequeños sacrificios.
renunciar a ciertos alimentos, dedicar más tiempo a la oración, ser más generosos con los necesitados. Y a veces, si somos honestos, nos quejamos de esos pequeños sacrificios. Nos parece difícil dejar el chocolate o reducir el tiempo en redes sociales. Nos parece un peso grande levantarnos más temprano para orar. Pero entonces pensamos en Apolonia, pensamos en su sacrificio real, en su sufrimiento real, en su entrega total. Y nos damos cuenta de cuán pequeños son nuestros sacrificios en comparación. Y esto no debe hacernos sentir culpables, sino inspirados. Debe hacernos decir, si ella pudo dar tanto, yo puedo dar esto poco. Si ella pudo ser tan fiel en lo grande, yo puedo ser fiel en lo pequeño. Porque eso es lo que somos llamados a ser, fieles en lo pequeño. Jesús dice en el Evangelio, el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Apolonia fue fiel en lo poco durante décadas, viviendo su vida consagrada en oscuridad, sin reconocimiento, sin aplausos. Y esa fidelidad en lo poco la preparó para ser fiel en lo mucho cuando llegó el momento de su prueba final. Así funciona la vida espiritual. No nos convertimos en gigantes de la fe de un día para otro. Nos convertimos en gigantes a través de miles de actos pequeños de fidelidad que nadie ve excepto Dios. Déjame darte algunos ejemplos concretos de cómo podemos imitar a Santa Apolonia en nuestra vida diaria. Primero, en nuestras palabras. Apolonia perdió sus dientes, el instrumento con el que hablamos y comemos. Eso nos recuerda la importancia de usar nuestra boca sabiamente. ¿Qué sale de tu boca? ¿Palabras de vida o palabras de muerte? ¿Palabras que edifican o palabras que destruyen? ¿Usas tu boca para confesar a Cristo o para negarlo? ¿La usas para alabar a Dios o para quejarte constantemente? ¿La usas para bendecir o para maldecir? Santiago, en su carta, dice que la lengua es un miembro pequeño, pero que causa grandes males, que de la misma boca salen bendición y maldición, y que esto no debería ser así. Pidámosle a Santa Apolonia que nos ayude a usar nuestra boca solo para el bien, solo para glorificar a Dios, solo para edificar a otros. Que nuestras palabras sean siempre sazonadas con gracia, como dice Pablo. Segundo, en nuestro testimonio público. Apolonia no negó a Cristo, ni siquiera ante la amenaza de muerte. ¿Negamos nosotros a Cristo en situaciones mucho menos peligrosas? Cuando estamos con amigos o compañeros de trabajo que se burlan del cristianismo, ¿defendemos nuestra fe o nos quedamos callados? Cuando tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, pero tememos el rechazo o la vergüenza, ¿hablamos o nos escondemos? Cuando vemos injusticia o pecado público y sabemos que deberíamos decir algo, pero es incómodo, ¿lo hacemos o nos quedamos en silencio? Jesús dijo, «A todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos». Palabras solemnes, hermano, hermana. Palabras que deben hacernos reflexionar. No nos está pidiendo que seamos odiosos o agresivos, pero sí nos está pidiendo que no nos avergoncemos de él, que no lo ocultemos, que no lo neguemos. Tercero, en nuestro manejo del dolor. Todos sufrimos, todos pasamos por momentos difíciles. La pregunta no es si sufriremos, sino cómo responderemos cuando el sufrimiento llegue. ¿Lo recibiremos con amargura y resentimiento contra Dios? ¿O lo recibiremos como Apolonia, con confianza en que Dios está con nosotros y que puede usar incluso esto para nuestro bien y su gloria?
¿Nos rebelaremos contra Dios en nuestro dolor? ¿O nos acercaremos más a Él? Job, en el Antiguo Testamento, lo dijo de esta manera cuando perdió todo. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es fe real. Fe que bendice a Dios incluso en la pérdida. Fe que confía incluso cuando no entiende. Y podemos pedirle a Santa Apolonia que interceda por nosotros para que tengamos esa misma fe. Cuarto, en nuestra disposición al sacrificio. Vivimos en una cultura que adora la comodidad, que nos dice que merecemos lo mejor o que debemos maximizar nuestro placer y minimizar nuestro dolor. Pero el cristianismo nos llama a algo completamente diferente. Nos llama al sacrificio voluntario, a tomar nuestra cruz cada día, a morir a nosotros mismos para vivir para Cristo. Y eso es radicalmente contracultural. ¿Qué sacrificios estás haciendo por Cristo? ¿Qué te está costando seguirlo? Si la respuesta es nada, entonces tal vez no lo estás siguiendo realmente. Porque Jesús dijo claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dijo que fuera opcional. No dijo que fuera fácil. Dijo que era necesario. Pero también nos prometió esto: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo se reconcilian estas dos cosas? ¿Cómo puede el yugo ser fácil y la carga ligera si tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz? La respuesta es porque no lo hacemos solos, porque Cristo mismo lleva la cruz con nosotros, porque su gracia nos fortalece, porque el amor hace que incluso los sacrificios más grandes se sientan pequeños. Cuando amas a alguien de verdad, das todo por esa persona con gozo. Y cuando amas a Cristo de verdad, como lo amaba Apolonia, ningún sacrificio es demasiado grande. Permíteme compartir algo personal. Ha habido momentos en mi vida en que Dios me ha pedido cosas difíciles, momentos en que he tenido que renunciar a cosas que valoraba, tomar decisiones que me costaron mucho, ir por caminos que no entendía. Y en esos momentos he sido tentado a decir no, a aferrarme a mi voluntad, a resistir la voluntad de Dios. Pero cada vez que he dicho sí en lugar de no, cada vez que he confiado en lugar de resistir, he descubierto que Dios es fiel. He descubierto que sus caminos son mejores que los míos. He descubierto que lo que pensé que era un sacrificio terrible resultó ser la puerta a bendiciones que nunca imaginé. Y creo que esa ha sido la experiencia de todos los santos. Todos han tenido que decir sí a cosas difíciles. Todos han tenido que soltar cosas que amaban. Todos han tenido que confiar cuando era más fácil dudar. Pero al final, ninguno de ellos se arrepiente. Ninguno dice, ojalá hubiera confiado menos en Dios y más en mí mismo. Al contrario, todos dicen, valió la pena, todo valió la pena. Daría todo de nuevo por Cristo. Ahora, quiero abordar una pregunta que tal vez te estés haciendo. ¿Es el martirio el camino más alto? ¿Son los mártires mejores que otros santos? ¿Deberíamos todos desear el martirio? La respuesta es matizada. El martirio es, sin duda, el testimonio supremo de amor a Cristo. Es dar literalmente todo, incluyendo la vida misma. Y la Iglesia siempre ha honrado a los mártires de manera especial. En los primeros siglos, solo los mártires eran oficialmente venerados como santos. Pero con el tiempo, la Iglesia reconoció que hay otras formas de santidad igual de valiosas. Está el martirio blanco, de una vida entera de fidelidad silenciosa. Está la santidad de los confesores, aquellos que sufrieron por la fe, pero no murieron. Está la santidad de las vírgenes consagradas,
como lo fue Apolonia antes de su martirio. Está la santidad de los doctores de la Iglesia, que defendieron y explicaron la fe con su intelecto. Está la santidad de los padres y madres de familia, que criaron a sus hijos en el temor de Dios. Está la santidad de los monjes y monjas, que dedicaron sus vidas a la oración y el trabajo. La variedad de santos en el calendario de la Iglesia nos muestra que hay muchos caminos hacia la santidad, pero todos tienen algo en común: la entrega total a Dios. Eso es lo que hace a un santo, no el tipo específico de vida que vivió o de muerte que tuvo, sino el grado de su amor, el grado de su entrega, el grado de su confianza en Dios. Entonces, no debemos desear el martirio por sí mismo, como si fuera una forma de ganar puntos espirituales o de ser superiores a otros. Pero sí debemos tener la disposición al martirio. Sí debemos estar preparados para dar nuestra vida, si Dios así lo permite. Sí debemos decir con sinceridad: Señor, y prefiero morir antes que ofenderte gravemente. Prefiero perder mi vida antes que perder mi alma. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando realmente estás dispuesto a morir por Cristo, generalmente no tienes que hacerlo, porque la disposición misma, esa entrega total, es lo que Dios busca. Una vez que has llegado a ese punto, una vez que realmente has puesto tu vida en las manos de Dios sin reservas, Él puede usarte de muchas maneras, y el martirio físico puede no ser una de ellas, pero la disposición tiene que estar ahí. Santa Teresa de Ávila, esa gran mística española del siglo XVI, solía decir que deseaba el martirio. En sus escritos expresaba ese deseo ardiente de dar su vida por Cristo. Pero vivió hasta los 67 años, muriendo tranquilamente en su convento. ¿Significa eso que su deseo era falso? No, significa que Dios tenía otros planes para ella. Su martirio fue diferente. Fue la lucha constante de reformar la orden carmelita en medio de oposición feroz. Fue el sufrimiento de enfermedades crónicas durante años. Fue la persecución de aquellos que no entendían su misión. Fue un martirio lento, extendido a lo largo de décadas, en lugar de un martirio rápido en un momento de persecución. Y lo mismo puede ser verdad para ti. Tu martirio puede no ser un momento dramático, sino una vida entera de pequeños sacrificios, de morir a ti mismo día tras día, de tomar tu cruz cada mañana y seguir a Cristo en medio de las circunstancias ordinarias de tu vida. Y ese martirio lento puede ser, en algunos sentidos, más difícil que el martirio rápido, porque requiere perseverancia, requiere paciencia, requiere fidelidad constante año tras año, sin el drama, sin el reconocimiento, sin nada que lo sostenga excepto tu amor puro a Cristo. Pero volvamos a Santa Apolonia y su contexto histórico. Quiero que entiendas realmente lo que significaba ser cristiano en el tercer siglo. Hoy, en la mayoría de los países occidentales, ser cristiano es fácil, es socialmente aceptable. Puedes ir a la iglesia abiertamente, puedes leer tu Biblia en público, puedes hablar de tu fe sin temor a represalias legales. Tal vez enfrentes burlas o rechazo social en algunos círculos, pero no enfrentas tortura ni muerte. Pero en el siglo III todo era diferente. Ser cristiano significaba ser considerado enemigo del Estado. Significaba ser visto como supersticioso, como desleal al imperio, como peligroso para el orden social. O los cristianos eran acusados de cosas horribles: ateísmo, porque no adoraban a los dioses romanos; canibalismo, por malentendidos sobre la Eucaristía; inmoralidad sexual por malentendidos sobre sus reuniones de amor fraternal. Y sin embargo, el cristianismo crecía. ¿Por qué?
porque ofrecía algo que el mundo pagano no tenía: esperanza real. Ofrecía la promesa de vida eterna, no solo para los ricos y poderosos, sino para todos: pobres, esclavos, mujeres, marginados. Ofrecía perdón de pecados, algo que las religiones paganas no contemplaban realmente. Ofrecía un Dios que no era distante y arbitrario como los dioses olímpicos, sino un Dios que se había hecho hombre, que había sufrido con nosotros, que nos amaba con un amor personal e infinito. Y ofrecía una comunidad. Los cristianos se cuidaban unos a otros de maneras que asombraban a los paganos. Cuando había plagas, mientras los paganos huían dejando a sus enfermos para morir solos, los cristianos se quedaban y cuidaban incluso a los paganos enfermos. Cuando había hambrunas, los cristianos compartían lo poco que tenían. Cuando había huérfanos y viudas, los cristianos los adoptaban en sus comunidades. Los paganos observaban esto y decían: «Mira cómo se aman los unos a los otros». Y ese amor los atraía. Entonces la persecución, por terrible que fuera, no pudo detener el crecimiento del cristianismo. Cada mártir, como Apolonia, era una semilla plantada. Cada testimonio de fe inquebrantable era una predicación silenciosa, pero poderosa. Y eventualmente, el imperio se dio cuenta de que no podía ganar esta batalla. No podías destruir una fe que se fortalecía en el sufrimiento. No podías matar una idea cuyo fundador había resucitado de entre los muertos. Y aquí hay una lección crucial para nosotros hoy. Vivimos en un tiempo en que el cristianismo está siendo marginalizado en muchas partes del mundo occidental. Hay una hostilidad creciente hacia la fe cristiana en los medios, en las universidades, en las instituciones culturales. Los valores cristianos son cada vez más vistos como anticuados, opresivos, intolerantes. Y algunos cristianos están asustados. Piensan que el cristianismo está muriendo, que estamos perdiendo la batalla cultural. Pero la historia nos enseña que el cristianismo no muere. Puede ser empujado a los márgenes, puede ser perseguido, puede parecer que está en retirada, pero siempre resurge. Si porque no es simplemente una ideología humana que puede ser derrotada por otras ideologías. Es la verdad revelada por Dios. Es el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y nada puede frustrar ese plan. De hecho, muchos observadores señalan que el cristianismo a menudo está más saludable cuando está siendo perseguido que cuando es culturalmente dominante. ¿Por qué? Porque la persecución elimina a los cristianos nominales, a los que están ahí solo por conveniencia social. Cuando hay un costo real por seguir a Cristo, solo los que realmente creen permanecen. Y esos creyentes genuinos forman comunidades más fuertes, más comprometidas, más radicales en su amor y en su testimonio. Así que si te preocupa el futuro del cristianismo en tu país o en el mundo, no te desesperes. En cambio, pregúntate: ¿soy yo un cristiano genuino o nominal? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio del discipulado? ¿O estoy ahí solo por costumbre? ¿Estoy viviendo de tal manera que mi testimonio hace una diferencia? ¿O soy indistinguible del mundo que me rodea? Porque el futuro del cristianismo no depende de la política, de las leyes, de la aceptación cultural. Depende de cristianos individuales que vivan su fe con autenticidad, con valentía, con amor. Y eso nos lleva de vuelta a Santa Apolonia. Ella no tenía poder político, no tenía influencia social. Era una mujer anciana en un mundo que no valoraba ni a las mujeres ni a los ancianos. Desde una perspectiva mundana, era completamente insignificante. Pero su testimonio cambió el mundo. Su ejemplo ha inspirado a millones. Su intercesión ha traído consuelo y sanación.
a innumerables personas a lo largo de 20 siglos. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de una vida entregada completamente a Él, sin importar cuán insignificante parezca esa vida a los ojos del mundo. Dios no necesita que seas poderoso, influyente o talentoso. Solo necesita que seas fiel. Solo necesita que digas sí a lo que Él te pida. Y si dices ese sí, si vives en fidelidad diaria, Dios hará cosas a través de ti que nunca imaginaste posibles. Déjame hablarte ahora sobre un aspecto de Santa Apolonia que a veces se pasa por alto: su edad. Era una mujer anciana. En un mundo que a menudo margina, ignora o descarta a las personas mayores, su historia es un recordatorio poderoso de que nunca eres demasiado viejo para Dios. Nunca eres demasiado viejo para dar un testimonio poderoso. Nunca eres demasiado viejo para tener un impacto eterno. En nuestra cultura moderna, que idolatra la juventud, hay una tendencia a pensar que las personas mayores ya no tienen nada que contribuir, que sus mejores años quedaron atrás, que deberían retirarse y dejar que los jóvenes tomen el control. Pero eso no es una perspectiva cristiana. En la Biblia, la vejez es honrada. Los ancianos son vistos como fuentes de sabiduría, experiencia y guía espiritual. Y Santa Apolonia nos muestra que algunas de las victorias espirituales más grandes pueden venir en los últimos años de la vida. Después de décadas de servicio fiel y silencioso, ella tuvo su momento de gloria. Su martirio fue la culminación de toda una vida preparándose para ese momento sin saberlo. Y si eres una persona mayor que me está escuchando, quiero que sepas esto: Dios todavía tiene planes para ti. Tu vida no ha terminado mientras todavía respires. Todavía hay testimonios que dar, todavía hay oraciones que ofrecer, todavía hay amor que compartir, todavía hay sabiduría que transmitir a las generaciones más jóvenes. Y si eres joven, honra a tus mayores, escucha sus historias, aprende de su experiencia. Reconoce que han caminado por caminos que tú aún no has recorrido, que han enfrentado pruebas que tú aún no has enfrentado, que tienen una perspectiva que solo viene con los años. No los descartes, no los ignores, trátalos con el respeto y la reverencia que merecen. Ahora, quiero hablarte sobre la relevancia de Santa Apolonia para algunos desafíos específicos que enfrentamos hoy. Primero, el tema del dolor físico. Vivimos en un tiempo de avances médicos increíbles. Tenemos medicamentos para el dolor, procedimientos quirúrgicos, tecnologías que nuestros antepasados nunca habrían imaginado. Y eso es maravilloso. Es un don de Dios que podamos aliviar el sufrimiento. La Iglesia siempre ha promovido el cuidado médico, ha fundado hospitales, ha apoyado la investigación científica. Pero también hemos llegado a un punto donde queremos eliminar todo dolor, donde no toleramos ningún nivel de incomodidad, donde buscamos estar perpetuamente cómodos. Y eso nos ha hecho espiritualmente débiles en algunos sentidos. Hemos perdido la capacidad de ofrecer el sufrimiento, de encontrarle significado, de permitir que nos refine. Santa Apolonia no nos está diciendo que rechacemos el alivio médico del dolor. Si tienes un dolor de muelas terrible, por favor ve al dentista, usa el analgésico, recibe el tratamiento que necesitas. Pero lo que ella sí nos enseña es que incluso cuando el dolor viene, incluso cuando no hay manera inmediata de aliviarlo, no es el fin del mundo. Podemos soportarlo. Con la gracia de Dios podemos llevarlo. Y ese dolor puede tener propósito si se lo ofrecemos a Dios. Segundo, el tema de la valentía moral. Vivimos en un tiempo de tremenda presión para conformarnos, para seguir la corriente, para no destacar.
Las redes sociales han creado una cultura de cancelación, donde decir la cosa incorrecta puede arruinar tu reputación, tu carrera, tu vida. Y eso ha creado una atmósfera de miedo. Muchas personas que conocen la verdad tienen miedo de decirla. Muchos cristianos que deberían estar defendiendo su fe están en silencio porque temen las consecuencias. Santa Apolonia nos desafía a tener valentía moral. Si ella pudo mantenerse firme ante amenazas literales de tortura y muerte, nosotros podemos mantenernos firmes ante amenazas de críticas en Twitter o de perder algunos amigos. No estoy minimizando el costo social de mantener convicciones cristianas hoy. Ese costo es real. Pero pongámoslo en perspectiva comparado con lo que enfrentaron los mártires. Y aquí está la cosa. Cuando realmente te mantienes firme, cuando realmente tienes el valor de decir la verdad en amor, a menudo descubres que las consecuencias que temías no son tan terribles como imaginabas. Sí, algunas personas te rechazarán, pero otras te respetarán, incluso si no están de acuerdo contigo. Y las personas que realmente importan, las que te valoran por quien eres genuinamente, se quedarán. Los amigos que te abandonan porque no estás de acuerdo con ellos en todo, no eran verdaderos amigos para empezar. Tercero, el tema de la perseverancia en la fe. Mucha gente comienza su camino cristiano con entusiasmo, pero luego se enfrían con el tiempo. Las estadísticas sobre personas que dejan la fe, especialmente los jóvenes, son desalentadoras. ¿Por qué sucede esto? Hay muchas razones, pero una de las principales es que no estaban preparados para la realidad de que seguir a Cristo es difícil. Pensaron que sería todo gozo y bendiciones, pero cuando llegaron las pruebas, cuando su fe fue desafiada, cuando tuvieron que elegir entre lo que Dios quiere y lo que ellos quieren, abandonaron. Santa Apolonia nos enseña perseverancia. Ella permaneció fiel durante décadas antes de su martirio. Su vida no fue solo ese momento dramático al final. Fue años y años de levantarse cada día y elegir a Cristo de nuevo, de orar cuando no sentía nada, de servir cuando estaba cansada, de creer cuando tenía dudas, de amar cuando era difícil. Y esa perseverancia diaria es lo que la preparó para su acto final de heroísmo. Si quieres ser fuerte cuando llegue la gran prueba, tienes que ser fiel en las pequeñas pruebas cada día. Tienes que construir músculos espirituales a través del ejercicio regular. Tienes que alimentar tu alma con oración, escritura, sacramentos, comunidad. Tienes que practicar el decir no a las tentaciones pequeñas para que puedas decir no a las grandes. Tienes que aprender a confiar en Dios en las ansiedades menores para que puedas confiar en Él en las crisis mayores. La vida espiritual es como el entrenamiento físico. No puedes esperar correr un maratón si nunca has corrido 1 kilómetro. No puedes esperar levantar 100 kilos si nunca has levantado 10. Tienes que empezar donde estás y crecer gradualmente. Y Dios es paciente con ese proceso. Él no espera que seas perfecto inmediatamente, pero sí espera que estés creciendo, que estés avanzando, que cada día seas un poco más como Cristo que el día anterior. Y cuando caes, porque todos caemos, no te quedes ahí. Levántate, confiésate si es necesario, recibe el perdón de Dios. Y sigue adelante. Santa Apolonia vivió en una época antes de los sacramentos, tal como los conocemos hoy, estuvieran completamente desarrollados y formalizados, pero ella conocía el perdón de Dios. Ella conocía la misericordia divina. Y vivió en esa misericordia. Antes de que sigamos, permíteme recordarte nuevamente. Si este mensaje está resonando en tu corazón, no te lo guardes.
compártelo con tu familia, tus amigos, tu comunidad de fe. Hay poder en compartir testimonios de santos. Hay gracia que fluye cuando recordamos a aquellos que nos precedieron en la fe. Y por favor, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Estamos construyendo una comunidad de personas que quieren profundizar su fe, que quieren conocer a los santos, que quieren crecer en su relación con Cristo. Te quiero contigo en ese camino y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Ahora, continuemos profundizando en esta historia maravillosa. Quiero hablarte ahora sobre el concepto del martirio en la teología católica de manera un poco más profunda. En los primeros siglos de la Iglesia se desarrolló la noción de que el martirio era un bautismo de sangre. ¿Qué significa esto? Significa que incluso si una persona no había sido bautizada con agua, pero moría por confesar a Cristo, esa muerte servía como un tipo de bautismo que borraba todos sus pecados y los llevaba directamente al cielo. Esto era importante en la Iglesia primitiva, porque había muchos catecúmenos, personas que estaban aprendiendo sobre la fe cristiana y preparándose para el bautismo, pero que fueron martirizados antes de poder ser bautizados. La Iglesia enseñó que estas personas no estaban perdidas, que su muerte por Cristo era suficiente, que su sangre derramada los purificaba de todo pecado, así como el agua del bautismo lo hace. Y esto nos muestra algo hermoso sobre la economía de la salvación. Dios no está limitado por nuestros sacramentos. Los sacramentos son los medios ordinarios que Él ha establecido para darnos su gracia, y son increíblemente importantes. Pero Dios puede actuar fuera de los sacramentos cuando Él quiere. Puede salvar de maneras extraordinarias, y el martirio es una de esas maneras. Esto también desarrolló la idea de que había diferentes tipos de martirio. Está el martirio rojo, que es derramar tu sangre literalmente por Cristo, como lo hizo Apolonia. Está el martirio blanco, que es vivir una vida de completa renuncia y sacrificio por Cristo, como lo hacen los monjes y monjas. Y algunos teólogos hablan también de un martirio verde, que es la mortificación y la penitencia voluntarias. Pero todos estos tipos de martirio tienen algo en común. Son formas de morir a uno mismo para vivir para Cristo. Son formas de tomar en serio las palabras de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El martirio, en todas sus formas, es la encarnación de esa verdad. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. El cristianismo no glorifica el sufrimiento por el sufrimiento mismo. No somos masoquistas. No pensamos que el dolor sea bueno en sí mismo. El dolor es consecuencia del pecado, de la caída, de vivir en un mundo roto. Y Dios quiere eventualmente eliminar todo dolor y sufrimiento. Esa es su promesa para el cielo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero mientras vivimos en este mundo caído, el sufrimiento es inevitable, y lo que el cristianismo hace es darle significado. En lugar de ver el sufrimiento como algo absurdo y sin sentido, lo vemos como algo que puede ser redimido, transformado, usado para bien. En lugar de ser aplastados por el sufrimiento, podemos permitir que nos refine, que nos purifique, que nos acerque a Dios. C.S. Lewis, ese gran apologista cristiano del siglo XX, escribió un libro llamado El problema del dolor, donde explora estas cuestiones. Y una de sus observaciones más profundas es que Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia,
pero nos grita en nuestro dolor. El dolor, dice Lewis, es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando todo va bien, cuando estamos cómodos y felices, tendemos a olvidarnos de Dios. Nos volvemos autosuficientes. Pensamos que no lo necesitamos. Pero cuando llega el sufrimiento, cuando nos enfrentamos a nuestra fragilidad y nuestra mortalidad, de repente nos acordamos de Dios. De repente clamamos a Él. De repente nos damos cuenta de que lo necesitamos desesperadamente. Y eso es en realidad una misericordia. Dios permite el sufrimiento, entre otras razones, para traernos de vuelta a Él, para romper nuestra ilusión de autosuficiencia, para recordarnos que somos criaturas dependientes que necesitan a su Creador. No siempre es así, por supuesto. Algunas personas responden al sufrimiento, volviéndose más duros, más amargados, más alejados de Dios. Pero para aquellos que tienen ojos para ver, el sufrimiento puede ser un maestro extraordinario. Santa Apolonia aprendió estas lecciones. Su vida de servicio tranquilo probablemente incluyó sus propias pruebas y sufrimientos a lo largo de los años. Y cada prueba la preparó para la siguiente. Cada sufrimiento la refinó un poco más, hasta que finalmente llegó la prueba suprema y ella estaba lista. Ahora quiero abordar una pregunta difícil que a veces la gente hace. ¿Por qué Dios no intervino para salvar a Apolonia y a otros mártires? Si Dios es todopoderoso y amoroso, ¿por qué permite que sus santos sean torturados y asesinados? Esta es una versión del problema clásico del mal, y es una pregunta legítima que merece una respuesta cuidadosa. Primero, tenemos que entender que Dios respeta profundamente nuestra libertad y la de otros. No nos convierte en marionetas. Y en ese respeto permite que el mal exista temporalmente, pero siempre lo transforma en bien mayor. Santa Apolonia eligió libremente dar su vida por Cristo, y su muerte no fue una derrota, fue una victoria. Venció al miedo, venció a la muerte, venció al pecado. Y hoy, 20 siglos después, su testimonio sigue transformando vidas, sigue fortaleciendo la fe de millones, sigue recordándonos que Cristo vale más que todo. Hermano, hermana, si has escuchado hasta aquí, déjame preguntarte, ¿qué va a cambiar hoy en tu vida después de conocer a Santa Apolonia? ¿Vas a confiar más en Dios? ¿Vas a ser más valiente en tu testimonio? ¿Vas a ofrecer tus sufrimientos con más sentido? No dejes que esta historia sea solo información. Deja que sea transformación. Arrodíllate ahora mismo y dile a Jesús: Señor, quiero amarte como Apolonia te amó. Dame esa fe, esa valentía, esa fidelidad. Y si esta historia te ha tocado el corazón, compártela, suscríbete, deja tu comentario. Pero sobre todo, vive diferente, porque eso es lo que Santa Apolonia nos pide. No que la recordemos, sino que la imitemos, que su intercesión nos acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.